Amén. Pero nosotros, hermanos, caminamos en veces bien vestidos, con nuestros buenos celulares, con dinero en nuestras carteras, en nuestra bolsa, y no nos acordamos del pobre. Y la Biblia dice que bienaventurado es aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado, hermano? Amén. Nos ha sacado de este mundo. Amén. Y nos ha llamado para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel. Amén. Que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero muchas veces, hermanos, gloria a Jesús, decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no nos estamos acordando del pobre. Amén. Hay necesidad entre el pueblo de Dios. La Biblia dice, y nuestro Señor Jesucristo recalcó esta palabra, que entre vosotros iban a haber pobres. Amén. Y si nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra que entre vosotros iban a haber pobres, hermanos, es porque hay pobres entre nosotros. Amén. Pero en vez de nosotros, hermanos, estamos durmiendo. La iglesia se está durmiendo. En vez de estar despertando, se está durmiendo. Amén. En vez de estarnos levantando, hermanos, estamos durmiendo en un sueño profundo, espiritual, y viendo que los necesitados de este mundo se están perdiendo, hermanos. Amén. Hay gente que aún está viviendo bajo los puentes. Hay gente que está durmiendo en las aceras de las calles, hermanos, porque no tienen un techo, no tienen una casa donde vivir. Mientras nosotros estamos bien acomodados en nuestras casas, en nuestras camas. Hay personas que están durmiendo en el piso, en el suelo, en un basurero. Amén. Mientras nosotros durmiendo en esas camas, hermanos, bien cómodos, bien abrigados, mientras el pobre se está perdiendo sin Cristo, yéndose sin Cristo y sin esperanza. Amén. Pero es necesario que nos volvamos a Dios. Amén. La Biblia dice, escudriñemos vuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Gloria a Jesús. Pero en veces, hermano, nos hacemos de oído sordo. Y de todo esto Dios nos va a pedir cuenta en aquel día, cuando usted y yo estemos ante el gran tribunal de Cristo. Amén. Vamos a comparecer ante el gran tribunal de Cristo para darle cuenta de todo lo bueno y de todo lo malo. Amén. Y bienaventurados es todo aquel que piensa en el pobre. ¿Cuántos piensan en el pobre? Amén. Gloria a Jesús. Muchas veces miramos a un necesitado, hermano, que está tirado ahí mendigando. Amén. Y nuestras bolsas llenas de dinero. Y no somos ni agradecidos con Dios, hermanos. Amén. Y nos sacamos dinero para darle. Amén. Estamos endureciendo nuestro corazón. Y el pueblo de Dios no debe ser así, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Aún entre nosotros hay amigos, hermanos. No digamos que no, que son pobres. Amén. Y en vez de los ponemos de menos. Amén. Los hacemos a un lado. Amén. Gloria a Jesús. Y Dios no quiere eso, hermano. Amén. ¿Quién vive? Y dice, bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Amén. Cuando usted y yo pensamos en el pobre, el Señor nos guarda y nos da vida. Amén. Cuando usted y yo pensamos en el pobre, Dios nos sustenta, Dios nos fortalece, Dios nos bendice espiritualmente, físicamente y materialmente. Amén. Pero nosotros, hermanos, cuando no pensamos en el pobre, amén, vienen aflicciones, vienen enfermedades a nuestras vidas. Amén. Y en vez de decimos, y en vez de le venimos a echarle la culpa a Dios, y nosotros somos los culpables en veces, hermano. Amén. Y en vez de le echamos la culpa también a Satanás, y Satanás ni ha metido sus manos, hermano. Amén. Hemos descuidado esa área. Amén. Gloria a Jesús. En nuestras congregaciones hay gente necesitada, hermano. Hay gente que necesita de nuestro apoyo económicamente, hermano. Amén. Es tiempo, hermano. Gloria a Jesús. Es bueno darnos nuestro gusto, hermano, pero también hay que sustentar las necesidades de los demás. Amén. Gloria a Jesús y a su nombre. Es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia a los pobres es bienaventurado. Amén. Cuando usted y yo menospreciamos al pobre, amén, menospreciamos al prójimo, amén, gloria a Jesús, vienen consecuencias a nuestras vidas, hermano. Amén. Peca el que menosprecia al prójimo. Peca el que menosprecia al pobre. Amén. Gloria a Jesús. Y dice más, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.
Mas el que tiene misericordia de los pobres, mas el que tiene misericordia del necesitado, es bienaventurado, es bendito en esta tierra. Amén. Gloria a Jesús. Pero muchas veces, hermanos, la sección de personas nos hace hacer estas cosas, hermanos. Amén. Bendecimos al que tiene y no le damos al que no tiene. Amén. Gloria a Jesús. En veces somos de vista corta, hermano. Nos hemos quedado ahí estancados. Gloria a Jesús. Aleluya. Y no solamente en nuestra iglesia, hermano, sino que en todas las iglesias hay gente necesitada. Hay mujeres que llegan necesitadas, hombres que están necesitados, que no tienen dinero para comer, hermano. No tienen dinero ni para comprar un huevo. Amén. Mientras nosotros nos damos gusto con aquellos grandes manjares, hermano, hay muchos que están muriendo de hambre en este mundo. Amén. Hay muchos que están abandonados en este mundo, están tirados en la calle. Amén. Mientras nosotros con buenas casas, hermano, con buenas cosas, con buenos muebles, buenas camas, y el necesitado y el pobre durmiendo en una esquina, en un rincón. Es tiempo que nosotros empecemos a reflexionar, hermano, y cuando miremos a un pobre, a uno que está necesitado, que necesita de lo económico, ayudémoslo. Amén. Gloria a Jesús. Porque el que le da al pobre, le presta a Dios. Amén. Gloria a Jesús. En vez de, hermano, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En vez de nosotros nos llevamos más con aquel que tiene más, y a un lado hacemos al que no tiene nada, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que la sección de personas es abominación a Jehová. Amén. Gloria a Jesús. La sección de personas es abominación a Dios, hermano. Y bienaventurado es todo aquel que piensa en el pobre. Amén. Gloria a Jesús, porque en el día malo lo va a librar Dios. Amén. En el día de la enfermedad Dios lo va a sanar. En el día de la escasez Dios lo va a bendecir. Pero esto es cuando nosotros pensamos y estamos pensando en los menesterosos de este mundo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, hay que pensar en el pobre. Amén. Para que nos vaya bien en esta tierra. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 22. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Amén, gloria a Jesús. Cuando usted y yo somos pobres y humildes de espíritu y temblamos a la palabra de Dios, hermano, y pensamos en el pobre, amén, Dios nos mira. Amén. ¿Sabe a quién no mira a Dios? Al altivo. Amén. Al altivo lo mira de lejos. Pero cuando nosotros somos pobres en espíritu, amén, humildes en el espíritu, y temblamos a la palabra de Dios y cumplimos conforme lo que está escrito en la palabra de Dios, Dios nos mira y nos bendice. Amén. Cuando nosotros pensamos en esas personas. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. No muy bien, hermano, va a empezar a pedirle cuentas a usted y a mí. ¿Cómo hemos invertido nuestro tiempo? ¿Cómo hemos invertido nuestras ganancias? ¿Cómo hemos invertido nuestro dinero? Si hemos ayudado al necesitado, si hemos ayudado a nuestro prójimo. Amén. El que menosprecia al prójimo, hermano, amén, está despreciando a Dios, hermano. Amén. Pero aquel que ama al prójimo está amando a Dios, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así como usted, así como Jesús. En nuestro alrededor miramos a las personas que andan recogiendo esos botes, hermano. Andan haciendo esa labor porque están necesitados. Son gente de escasos recursos. Amén. Y necesitan, si el gobierno, hermano, no se mueve, nosotros como hijos de Dios que hemos sido llamados para anunciar la palabra de Dios, movámonos, hagamos esa obra. Amén. Pero recordando siempre que no por obras nadie se va a salvar. Amén. Sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos hermanos que se glorían por las obras. Amén. Muchos se glorían por lo que hacen. Amén. Pero mejor regocijémonos, hermanos, que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Usted y yo podemos hacer las mejores obras del mundo, pero si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, en vano va a ser nuestro trabajo. Amén. Primeramente, hermanos, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Pensemos en el pobre, pensemos en el necesitado. Cuando usted y yo pensamos en el pobre, Dios está pensando en nosotros. Cuando usted está pensando en aquel que está ahí pasando hambre, Dios está pensando en nosotros, hermano. Amén. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Amén.
Gloria a Jesús. Y cuando vengan esas escaseces, cuando vengan esas enfermedades, empecemos a meditar desde lo más profundo de nuestro corazón, de dónde vienen esas cosas, hermano. Amén. Muchas veces, gloria a Jesús, nos engrandecemos en otras cosas. Gloria a Jesús. Pero estamos haciendo a un lado al necesitado. Amén. Y es precisamente, hermano, que entre nosotros estén ellos. Amén. Para que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Gloria a Jesús. A Pablo le recomendaron, al apóstol Pablo le recomendaron que se acordara de los pobres. Amén. Y Pablo lo hizo. Amén. Y así a nosotros en esta noche, hermano, nos están haciendo un recordatorio, que nos acordemos de los pobres que están entre nosotros. Amén. Hay familias de nosotros que están necesitados, hermano, y usted y yo le estamos brindando la mano, estamos extendiendo nuestro interior, hermano, y volvámonos al Señor. ¡Aleluya! Antes que venga el día de Jehová, antes que venga el día del lloro y del crujir de dientes. Amén. Gloria a Jesús. Santo. Gloria a Dios. Hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo pensemos en el pobre. La voluntad de Dios es que usted y yo cumplamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Gálatas 2:10. Gloria a Jesús. De los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Gloria a Jesús. Pablo procuró acordarse de los pobres. Nosotros nos estamos acordando de ellos, hermano. Amén. Al par de su casa hay una persona que está necesitada. Enfrente de su casa hay un vecino que está pasando circunstancias adversas. Claro que lo hay, hermano. Amén. En un rincón de nuestra colonia hay personas, hermano, que están viviendo en una casa que ya él le va a caer encima. Amén. Gloria a Jesús. Mientras nosotros ahí, alegres, gozosos, con nuestro televisor, con nuestro equipo de sonido. Amén. Gloria a Jesús. Mientras aquellos tienen que robar para sustentarse. Amén. Mientras el pueblo de Dios, bien gracias, durmiendo. Mientras el pueblo de Dios dándose los gustos. Amén. Nos damos los gustos, hermano, porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ama, porque hacemos su voluntad. Amén. Pero la voluntad de Dios es que nosotros nos acordemos de los pobres para que nos vaya bien en esta tierra. Amén. Y para que nosotros no le vayamos a dar esa cuenta a nuestro Señor. Amén. Entonces a Pablo le dijeron que se acordara de los pobres. Y Pablo se acordó de los pobres e hizo eso y ayudó a los pobres de aquellos tiempos. Amén. A nosotros no nos dificulta nada, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que ayudar al necesitado. En las congregaciones también ayudemos a nuestros hermanos. Amén. Que están necesitados.